Buenos días, hermanos. ¿Cuántos en esta mañana están felices en la presencia de Dios? Amén. En esta mañana vamos a estudiar la palabra del Señor y siempre me gusta que hable la palabra de Dios y el espíritu de profecía, porque si habla la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestra vida. En esta mañana vamos a estudiar un precioso sermón que hemos preparado. Por lo regular, su servidor no le gusta predicar con proyector, pero lo voy a hacer porque algunas veces lo hago. Vamos a estudiar un sermón bastante maravilloso que ha impactado primero mi vida y yo creo que también va a impactar en la vida de ustedes. Antes de hacerlo, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, no somos dignos de estar en tu presencia porque somos malos y pecadores. Pero solamente en los méritos de Cristo Jesús depositamos nuestra vida en esta mañana para que seamos instrumentos tuyos en tus manos. Al abrir tu palabra, que podamos ser compungidos por tu Santo Espíritu y que salgamos de este lugar con el deseo de valorar tu gracia transformadora en nuestra vida. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Muchos quizás conocen este versículo muy interesante y hasta incluso está en la memoria de muchos, o tal vez lo conocemos como un canto, ¿verdad? Que dice que Dios es amor. Dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿cómo es? Porque Dios es amor. Ese es lo que dice la palabra del Señor, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esta mañana vamos a estudiar el sermón que lo hemos titulado La vindicación del carácter de Dios en el gran conflicto cósmico. La palabra del Señor nos describe aquí en el libro de Primera de Juan acerca de cuál es el carácter de nuestro Dios. E incluso hay un versículo que dice, que me gusta mucho y que debiera ser, creo, como el lema de nosotros. Dice el versículo: el que vive en amor, perfecto, vive en Dios y Dios vive en él. Qué bello versículo. Dice, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Ese debiera ser nuestro lema todos los días, vivir en el amor de Dios, porque es lo que Dios desea de nosotros, que reflejemos el carácter de nuestro Dios ante el mundo. E incluso hay un canto que dice, Jesús en mi ciudad, donde los seres humanos, los del mundo, debieran ver en nosotros a Jesús a través de ese carácter que es amor, porque dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo les quiero preguntar a ustedes en esta mañana, ¿están convencidos ustedes mismos que Dios es amor? ¿O no están convencidos? Bueno, miren qué dice la pluma inspirada con respecto al carácter de Dios. Dice el libro Patriarcas y Profetas en su primer capítulo, la primera frase que aparece ahí es: Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor en la pluma inspirada? Está confirmando lo que está diciendo el libro de San Juan, que Dios es amor. Dice aquí, lo han sido siempre y lo será para siempre,
porque en Él no hay mudanza y no hay sombra de variación. Ese es el carácter de nuestro Dios, un Dios de amor que no cambia, que lo ha sido siempre y lo será por los siglos de los siglos y para siempre. No es como el carácter de nosotros, ¿verdad? Nuestro carácter a veces puede ser amoroso, pero después a veces se transforma, ¿verdad? Por X circunstancia nuestro carácter a veces es transformado por diferentes circunstancias. Sin embargo, nuestro Dios es amor y lo será para siempre. Ahora dice aquí la pluma inspirada que no solamente dice aquí es amor, su naturaleza e incluso los 10 mandamientos es una demostración del amor de Dios. ¿Está claro hasta aquí? Vamos a avanzar. Esto tiene una profundidad. Miren qué dice ahora la pluma inspirada. Esto no tiene como tinta así como rojito, ¿verdad? Así como una lucecita, esto no. De luego tiene un botoncito que alumbra así como una luz. A ver, no, me falta conocer la tecnología. No tiene pila. Muy bien, no pasa nada. Bueno, perdón hermanos. Dice aquí la palabra del Señor, siendo la ley el fundamento del gobierno de Dios. ¿Cuál es el fundamento del gobierno de Dios, hermanos? ¿Cuál es el fundamento de la ley de Dios? ¿Del gobierno de Dios? La ley de Dios. La felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de la justicia de esa ley. ¿De qué depende nuestra felicidad, queridos hermanos, de nosotros? ¿De qué depende nuestra felicidad? ¿De qué depende? ¿De qué depende de que nosotros seamos felices, queridos hermanos? Depende aquí, dice, de la ley del amor. Si los 10 mandamientos se guardaran en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra sociedad, nuestro mundo sería diferente, porque la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios, que es amor. Y aquí dice la pluma inspirada que mientras los seres inteligentes, los ángeles, los serafines, los querubines, cumplieron en obediencia a esa ley, todo el cielo, dice aquí, vivía en perfecta armonía. La hueste celestial se deleitaba en cumplir los designios de Dios, y la hueste celestial se deleitaba en reflejar la gloria del Todopoderoso, y la hueste celestial en el cielo se deleitaba en alabar el nombre de Dios, que es un Dios de amor. Y todo el universo vivía en armonía mientras los seres creados vivían en perfecta obediencia a la ley del amor. Sin embargo, queridos hermanos, miren qué sucedió. En ese universo perfecto donde reinaba el amor de Dios, algo sucedió. Miren qué dice la pluma inspirada. Se produjo un cambio en el estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder, en gloria entre los habitantes del cielo. ¿En quién se originó el pecado, hermanos? ¿En quién? En este personaje que se llama ¿cómo? Lucifer. Todo era perfecta armonía cuando este personaje, dice aquí, que era el más exaltado en poder, decidió rebelarse en contra de su creador.
¿Contra quién se rebeló? Contra su creador. Miren qué dice la palabra de Dios en Ezequiel 28:12. Tú, querubín grande. ¿Cómo lo llama? Querubín grande, porque ¿saben cuántos metros de medir es Satanás? Aproximadamente mide como 6 metros. Porque así lo describe primeros escritos. Cuando lo ven en visión, pues ya es un anciano muy grande. De hecho, ya tiene hasta arrugas, dice la pluma inspirada, pero dice que es un ángel grandísimo, con un cuerpo grande, más o menos mide como 6 metros. Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios. En medio de las piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. ¿Cómo fue creado Lucifer, hermanos? Perfecto. Un ángel poderoso, incluso era el director de 5 estrellas angelicales. Era un ser poderoso, y dice la palabra de Dios que su vestimenta, ¿de qué era Lucifer? ¿De qué vestimenta tenía? Piedras preciosas. ¿Cuántas piedras preciosas tenía? 12 piedras preciosas tenía su vestimenta. Era un ser perfecto, pero en su corazón nació el orgullo y el deseo de exalzarse por encima de Dios. Y él pervirtió esa libertad que Dios le había dado. ¿Y qué sucedió, hermanos? Miren qué dice la palabra del Señor. Vamos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Miren qué dice la palabra del Señor. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón. Y peleaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, el cual le engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados ¿con quién? Con él. ¿Cuántos ángeles se trajo? ¿Cuántos ángeles se trajo? Dice la palabra de Dios que se trajo la tercera parte de los ángeles. Aguas. ¿Qué significa la tercera parte de los ángeles, hermanos? De cada 3 ángeles que Dios había creado en el cielo, uno se trajo Lucifer. Hermanos, ¿me escuchan cómo hablo o quieren que use micrófono? ¿Aquí? Aquí, bueno, muy bien. ¿En qué estaba? La tercera parte de los ángeles se trajo Lucifer. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes vayan captando lo que estamos estudiando en esta mañana, porque es bastante interesante, hermanos. No se vayan a dormir, por favor. Y le aseguro que cuando terminemos este sermón no vas a salir igual, vas a salir diferente. Porque hay algo que está en conflicto, el gran conflicto cósmico, hermanos. Tengo otro sermón, no tengo tiempo de darlo hoy, pero el conflicto cósmico que comenzó en el cielo está muy pronto para terminarse. Y tú y yo estamos inmersos en ese conflicto cósmico y es necesario que lo entendamos. El pecado que se originó en Lucifer muy pronto va a terminar. Aquí dice la palabra del Señor que el diablo no permaneció en el cielo, sino que fue arrojado con sus ángeles. Ahora, miren qué dice la pluma inspirada. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló. Porque Dios lo podía hacer o no lo podía hacer. Pregunto a ustedes, hermanos, ¿Dios tenía el poder para destruir a Satanás en ese momento?
Sí lo tenía. Pero no lo hizo porque dice aquí, porque Dios es sabio. Él no hace las cosas como nosotros. Él es sabio y conoce el futuro y sabe cómo manejarlo. Decidió no aniquilarlo, dice aquí, no destruirlo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no destruyó Dios a Satanás en ese momento? ¿Por qué no lo destruyó? Miren qué dice la pluma inspirada. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. ¿Por qué no lo destruyó, hermanos? ¿Por qué no lo destruyó? Porque los habitantes del cielo no estaban preparados para entender la naturaleza y las consecuencias del pecado. Dijeron, pues, ¿qué está pasando? Porque Lucifer había dicho en el principio, Dios dice que es amor, dijo Lucifer. Pero yo digo que no, dijo Lucifer, y lo fue a engañar a todos los ángeles. Ahorita vamos a ver una imagen. Yo digo que Dios no es amor, dice él. Dios es un Dios tirano, es un Dios déspota, no es amor. Y muchos ángeles dijeron, pues, ¿quién tendrá la razón? ¿Dios o tiene la razón Lucifer? Y si Dios en ese momento hubiera destruido a Lucifer, los ángeles hubieran dicho, ¿quién tenía la razón? ¿Tenía la razón ese Lucifer o tenía razón Dios? Y hubiera tenido la mente de ellos en duda. Y a Dios no le gusta a nadie con duda, debe estar convencido que Dios es amor. Por eso les preguntaba a ustedes en el principio, ¿ustedes están seguros que Dios es amor? Porque mucha gente no lo está convencido, ¿eh? Hay gente que dice, ¿dónde está Dios? Pues no, que es amor, dicen muchos, por lo que pasa en el mundo. Pero es el mismo Satanás, ahorita vamos a verlo. Esto, hermanos, va a llevar a la conclusión al gran conflicto cósmico. Ahorita vamos a ver cómo lo va a terminar Dios. Avanzamos. Para el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollase más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudiesen reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidos para siempre. ¿Qué dijo Dios? Para que los ángeles no tengan duda de lo que está pasando en este momento y conozcan realmente quién es Satanás, voy a permitir que el diablo siga viviendo y que desarrolle sus planes hasta donde lo quiera llevar. Y que el mundo entero también lo pueda ver. El universo de los mundos no caídos. Les pregunto a ustedes, hermanos, ¿continúa con vida el diablo? Continúa y sigue desarrollando sus planes. Tragedia, dolor, lo que está provocando son planes del diablo. Pero Dios le ha permitido que siga con sus planes porque al final tienen que reconocer que Dios es amor. Vamos a continuar. La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. Un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. ¿Hay consecuencias vivir en pecado, hermanos? Le dijera yo. Vean las terribles consecuencias del pecado en muchas personas y en el universo, aquí en el mundo. Pero eso lo tienen que entender todos. Tienen que estar convencidos que el pecado tiene consecuencias. Me gusta lo que dice la pluma inspirada. El que gobierna en los cielos ve el fin. ¿Desde cuándo? Desde que comenzó la controversia, hermanos, en el cielo, Jesús, la deidad, entiende el futuro y sabe cómo va a concluir todo esto. Nuestra mente no lo sabe, pero la mente de Dios, y miren, el que gobierna en los cielos ve el fin desde el principio. Dios es amor.
Y esto lo entenderán algún día todos los habitantes del universo, tanto leales como ¿quién más? ¿Quién va a reconocer que Dios es amor, hermanos? Todos, tanto los leales como los leales e incluso el mismo diablo. ¿Está claro? ¿Sigo avanzando? Ya tienen sueño. Si ya tienen sueños porque no durmieron bien sus 8 horas. Avanzamos. En otras palabras, la deidad entendieron los planes de Satanás en el principio y desecharon su plan. ¿Quién entendió el plan de Satanás en el principio, hermanos? La deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, el plan de Satanás es esto, es esto y es esto, y hay que desecharlo de aquí. Y lo echaron del cielo. ¿Quién lo entendió, hermanos? La deidad entendió el plan de Satanás y lo desechó. Pero hubo otros que no entendieron el plan de Satanás. Miren qué dice aquí. Los ángeles y los mundos no caídos no comprendieron qué entrañaba el gran conflicto. ¿Lo entendieron los ángeles? Tenemos duda, dijeron ellos, no entendemos qué está pasando. ¿Quién tendrá la razón, Dios o el diablo? ¿Por qué no lo entendieron, hermanos? ¿Por qué no comprendieron los ángeles el conflicto cósmico? Miren por qué. Lucifer había presentado su punto de vista astutamente, haciendo uso de sofismas y engaños para lograr sus fines. Su poder para engañar era enorme, disfrazándose con un manto ¿de qué? De mentira. ¿Cómo logró engañar el diablo? Con sofismas, engaños y mentira. La Biblia en Apocalipsis lo llama su cola arrastraba ¿qué? La cola es el engaño. Los ángeles no podían entender, discernir bien su carácter, ni ver a dónde se encaminaba su obra. ¿Lo entendieron los ángeles? No lo entendieron. Dijeron, ¿quién tendrá la razón en este conflicto cósmico? Era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad. Y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar tiempo a Satanás para que desarrollara los principios que constituían el gobierno, el sistema de su gobierno. ¿Dónde fue decidido el tiempo que tenía que dar a Satanás? En el cielo se decidió que siga avanzando su plan, para que todos entiendan. Al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendieron esto. Si se le hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado de su pecado, habrían perecido. Pero para los seres celestiales no habría sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado. Habría permanecido en su mente una duda en cuanto a la bondad de Dios como mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y desgracia. ¿Qué hubiera pasado? Si Dios hubiera destruido a Satanás, se hubiera levantado otro diablo en el cielo. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera levantado otro Lucifer. Yo la verdad tengo duda, yo creo que Dios es malo. Iba a decir otro. Dijo, no, mejor hay que dar tiempo que Satanás saque lo que tiene que sacar. Que demuestre lo que realmente es. Y de eso se trata el conflicto cósmico que estamos viviendo ahora, hermanos. Ahora vamos a ver lo que dice con respecto a su segunda caída. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 18, y dice así, y les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió, hermanos? Miren qué dice, Cristo entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y con su último aliento exclamó, consumado es, la batalla ha sido ganada. Cristo inclinó la cabeza y murió,
Y oí una gran voz que decía en el cielo: ahora ha venido la salvación y la fuerza y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora dice aquí, después de la crucifixión, Satanás vio que su disfraz había extralimitado. Satanás vio que su disfraz había sido desgarrado, que el carácter que había tratado de fijar en Cristo estaba fijado en sí mismo. Era como si tuviera el segundo tiempo una segunda caída. ¿Cuándo ocurrió segunda caída de Satanás? En la cruz del Calvario. ¿Saben qué ocurrió en la cruz del Calvario, hermanos? Los ángeles contemplaron a Jesús desde el nacimiento hasta la cruz del Calvario. Y ellos vieron a través de ese conflicto cósmico cómo Satanás trató de destruir al Hijo de Dios. Y hasta que por fin el diablo lo crucificó en una cruz. Los ángeles, cuando vieron esa escena, dijeron: ya conocemos cuál es el plan de Satanás. El plan de Satanás es destruir al Hijo de Dios. Y entonces a Satanás se le cayó la máscara que había fingido en el universo celestial. Perdió simpatía en el cielo y los ángeles dijeron: Dios es amor y el diablo es un mentiroso. En su segunda caída al diablo se le cayó la máscara. Ahora quiero que pongan atención. En la primera caída, la deidad entendió el plan de Satanás y lo desechó. En la segunda caída, los ángeles entendieron el plan de Satanás y también lo desecharon. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros, hermanos? Y aquí quiero que pongan atención. Nosotros sabemos, como adventistas del séptimo día, que existe un juicio investigador. ¿Cómo se llama? Juicio investigador. No voy a hacer un resumen para avanzar un poquito más porque el tiempo nos va a ganar. Pero yo quiero que entiendan algo con respecto al juicio investigador. En el juicio investigador, queridos hermanos, en este momento que se está llevando a cabo en el cielo, ¿quiénes son los testigos? ¿Quiénes son los testigos? Los ángeles. Ahora, ¿por qué los testigos son los ángeles? ¿Por qué los testigos son los ángeles? ¿Ah? Porque los ángeles son los que han estado con nosotros. Y los ángeles son los que conocen nuestro diario vivir. Ahora, mientras está realizando el juicio por los justos, hermanos, en el cielo, los ángeles, al revisar los libros, tienen que asegurarse bien que la gente que va a ir al cielo merece realmente estar en el cielo. No van a llevar un medio convertido, Ese que le gusta mucho la coca aquí en el mundo no va a ir al cielo. Porque en el cielo no hay coca. Va a decir en el cielo: ay, extraño mi coca, aquí pura agua pura. Aquel que le gusta el pecado en el mundo no va a ir al cielo, porque ¿qué va a ir al cielo? Allá no va a ser felicidad para él. Por eso que dice la Biblia, el adúltero, el fornicario, no entrarán en el cielo porque no va a ser felicidad para ellos en el cielo. La gente que realmente va a ir al cielo, realmente merece estar en el cielo, porque ha vivido una vida de santidad. Y los ángeles son testigos. Y es lo que está ocurriendo en el juicio ahorita. Ahora, nosotros también sabemos que existe un juicio de los impíos. ¿Cuándo va a ocurrir el juicio de los impíos, hermanos? ¿Cuándo? ¿Hermano? ¿Cuándo va a ocurrir el juicio de los impíos?
En los 1000 años va a ocurrir el juicio de los impíos. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando el juicio de los impíos se realice en el cielo durante los 1000 años, ¿quiénes van a ser los testigos? ¿Ah? Los justos van a ser los testigos. ¿Y por qué razón? Dicen muchos eruditos que la gente justa va a juzgar la de su generación. Porque yo no puedo juzgar a Abel, si no viví en ese tiempo. Yo voy a juzgar la gente justa de mi generación. ¿Y por qué los testigos van a ser los justos en el juicio de los impíos? ¿Saben por qué, hermanos? Les voy a decir por qué. Porque la gente justa que va a juzgar a los impíos tiene que estar convencido por sí mismo que la gente que se va a perder mereció perderse. Porque imagínate si se levanta una duda en el justo en el cielo. No sé por qué se perdió ese hermano. Yo no lo puedo creer. Yo creo que hubo ahí algo. No puedo creer. Yo ese hermano yo lo conocía. No puede ser que se perdió. No puede ser. Va a entrar la duda en su cabeza en el cielo. Y se puede levantar un Lucifer después. Claro que no va a ocurrir eso. Por eso Dios, en este conflicto cósmico, tiene que sentar las bases de la seguridad para que el mal no se levante 2 veces, como dice Nahum. La gente justa que va a estar de testigo en el juicio de los impíos tiene que convencerse que la gente que se perdió mereció perderse. ¿Cómo se va a convencer? A través de los libros. Sí, al final, sí, mereció perderse. Tanta oportunidad le dio Dios. Ni modo. Eso va a ocurrir, hermanos, porque nosotros vamos a tener acceso a esos libros. ¿Quieren juzgar, hermanos? Hay que prepararse para estar allá. Pero la gente justa tiene que convencerse. Ahora voy a avanzar. ¿Qué será de la gente impía ahora? Yo he hablado que los ángeles entendieron el plan de Satanás y lo desecharon. La deidad entendió y lo desechó. Los justos van a entender el plan de Satanás y lo van a desechar. Pero ¿qué de los impíos? ¿Qué de los malvados? ¿Cómo los malvados van a convencerse que Dios es amor? ¿Cómo la gente mala va a entender que al fin Dios es amor? ¿Cómo lo van a entender, hermano? ¿Se han preguntado ustedes sobre eso? Yo les voy a decir cómo. Les voy a proyectar una parte de una pequeña película que ustedes conocen, para que ustedes puedan ver cómo la gente que se va a perder va a convencerse que Dios es amor. Véanlo, lo conocen todos. Desde el menú, minuto 1, ahí. A veces al que apagan las luces, se apagan las luces. No hay, ¿va? Ah, sí, no hay luz. A ver si pueden ver esta parte de esta película que todos han visto, cómo Dios va a convencer a la gente que se va a perder que Dios es amor. Volumen. Volumen. Véanlo. Esa parte. Esa es tu tumba. Pero está cerrada. Analícenlo. ¿Quiere decir que estoy perdido? No me acuerdo de nada. Lo único que recuerdo es que yo iba en una moto, eso. Iba en una moto. Lucas, yo fui designado para ser tu ángel de la guarda. ¿Entonces conoces todo sobre mí? Durante 22 años, tú fuiste parte importante de mi vida. Fueron días maravillosos en que mi principal misión era cuidar de ti.
Cuando tu padre abandonó a tu madre, tú sufriste mucho. ¿Por qué no lo impediste? Nosotros no podemos interferir con el principio de la libertad. Cada persona tiene que escoger su propio destino. Tú, por ejemplo, cuando empezaste a crecer, lentamente fuiste dejando los caminos de Dios, involucrándote, entre otras cosas, con aquello que terminó destruyendo tu vida. Las drogas, los traficantes. Pero yo creí que esos tipos eran mis amigos. Yo quería volverme rico. Mi intención no era abandonar a Jesús. Me quería divertir. Aprovechar la vida. Aprovechar mi juventud. Yo quería vivir. Vivir como todo el mundo lo hacía. Jesús te ofrecía exactamente eso. La vida eterna, la mayor de todas las riquezas. Como tú, Lucas, millones de personas perdieron la vida eterna, prefiriendo vivir una vida de placeres efímeros y transitorios. Queriendo la vida, escogieron la muerte. Optaron por el camino más ancho en vez del estrecho. Buscaron tesoros donde la destrucción y el óxido corroen. ¿Y dónde están? Yacen en el polvo de la tierra. Pero, Jader, ¿por qué tú no lo impediste? Lucas, aquella noche yo hice que pasara por tu mente toda la trayectoria de tu vida hasta ese instante. Pero tú no entendiste. Y por última vez asumí una forma humana para intentar salvarte. Hola. Buenas noches. Sus documentos, por favor. Sí. Usted venía muy rápido, ¿no lo cree? Sí, oficial. Es que tengo un poco de prisa. Usted sabe, ¿no? Lucas. Usted venía muy rápido, ¿no lo cree? Sí, oficial. Es que tengo un poco de prisa. Usted sabe, ¿no? Lucas.
¿Entendieron o no entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? ¿Cómo Dios va a convencer a la gente que se va a perder? ¿Cómo lo va a convencer? Porque después, cuando la Nueva Jerusalén descienda, dice la pluma inspirada que va a aparecer una película, una pantalla en grande, donde va a pasar toda la historia de la humanidad. Y va a aparecer tu vida, exactamente tu vida, donde Dios en su gran amor te dio amor, te dio una familia, te dio una esposa, te dio hijos, te dio una casa, te dio dinero, te dio un carro, te dio todo. Pero a pesar de lo que Dios te dio, tú terminaste rechazando la gracia de Dios. Tú vas a decir, Señor, merezco perderme. ¿Vieron a este joven? Todo lo que Dios hizo por él. Yo quiero que mediten en esta mañana, en este sermón. Yo siempre he dicho que es más fácil que tú te salves a que tú te pierdas. Porque para que tú te puedas perder, querido hermano, querida visita, Dios primero tendrá que haber agotado todos los medios que Él tiene para que te salves, mientras no. Y aquel que se va a perder es porque rechazó al final todos los medios que Él puso para salvarlo. ¿Cuántas oportunidades Dios te da para que te salves? Hay dos formas que Dios tiene para llamar al ser humano. Y la primera forma es a través del amor, te bendice, te da dinero, te da todo. A ver si realmente con ese amor eres correspondido al amor de Jesús y entregues tu corazón a Dios. Pero si tú, a pesar de lo que tienes, lo que Dios te ha dado, persistes en rechazar la gracia de Dios, muchas veces Dios permite una circunstancia en tu vida, un problema, una enfermedad, un accidente. Y aunque sea inválido, vuelves a los brazos de Jesús. Pero Dios usó ese medio con el fin que tú te salvaras. ¿Cuántas oportunidades Dios nos tendrá que dar, hermanos, para que seamos salvos? A veces nosotros nos gusta jugar con el pecado y no sabemos que en ese jugar con el pecado puede llegar nuestra muerte. Y sellamos nuestro destino como este muchacho que perdió su destino ahí. No es fácil, hermano, jugar con el pecado, tiene consecuencia. Es mejor que vivas una vida de santidad y decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Porque peligros hay en todo momento, ¿sí o no? Y no esperemos el fin del mundo, hermanos. Puede llegar el fin de la vida en cualquier momento. Y si estamos viviendo en pecado, sellamos nuestro destino. Y lo único que nos queda es enfrentar el juicio. ¿Cuántas oportunidades nos tiene que dar Dios, hermanos, para que volvamos a Jesús? En esta mañana quiero que reflexiones que la vida que tenemos es la vida de Dios. Y que el tiempo que tenemos es la gracia de Dios que todavía está vigente. Yo te invito, hermanos, que te vayas con esto en mente, que Dios busca salvarte. ¿Quieren aceptar a Jesús en esta mañana? Incluso, hermanos, dice la pluma inspirada que cuando termine esa película, el mismo diablo se va a doblar rodillas, va a decir, Señor, tú eres justo y verdadero, yo soy el que siempre ha sido el diablo. Y la gente impía cuando ve esa película dice, Señor, ¿cuántas oportunidades me diste? Y al final me perdí. No desperdiciemos la gracia de Dios, hermanos.
valoremos la gracia de Dios y decidamos vivir una vida de integridad. Para que cuando estemos en el cielo, hermanos, nos gocemos en el Señor. Vamos a colocarnos de pie y vamos a cantar este bello canto. Porque si vamos a ser salvados, hermanos, vamos a ser salvados por la gracia de Dios, no por nosotros mismos. Vamos a finalizar nuestro culto en esta mañana cantando este bello canto en el Monte Calvario. Cantemos con júbilo, porque gracias a la muerte de Cristo nosotros seremos salvos un día en los cielos. Nos coloquemos de pie y cantemos este himno maravilloso. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor.